todos, estamos hoy con un invitado súper especial, ahora lo vamos a presentar, pero hoy vamos a hablar de un tema que seguramente te interesa y querés hablar del corazón, ¿no? En estos últimos tiempos se habla mucho, se discute mucho sobre cómo está nuestro corazón, pero una cosa es nuestro corazón y otra cosa es el corazón de Dios. En estos tiempos de necesidad encontramos un gran vacío, bueno, realmente en la trascendencia de la pandemia y cómo nos está afectando en la intimidad. Así que el tema de hoy es el corazón dolido, ¿eh? Cómo está el corazón y qué cosas dañan al corazón de Dios. Así que vamos a ir directamente a la presentación. Tenemos a Diego del otro lado. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien, contento de compartir este espacio y esta temática muy interesante con ustedes. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de, si te parece, vamos a hacer una presentación o qué cosas para vos en realidad dañan directamente al corazón de Dios, ¿no? Por un lado podemos empezar hablando del corazón humano, de qué cosas nos dañan humanamente, como quien dice, ¿no? Una frustración, una infidelidad, pero también hay algo más profundo que es el corazón de Dios, ¿no? Que nosotros además de ser cuerpo, somos alma y somos espíritu también. Claro, claro, si hablamos del corazón de Dios, recordamos que la esencia de Dios, Dios es Padre, y yo soy papá también de dos varones, de 9 y 11 años. Entonces, casi que me trato de imaginar y de llevar, y una de las cosas que a uno le duelen como papá es cuando los hijos se pelean. Y si uno piensa en un Dios Padre, creo que si hay algo que duele el corazón de Dios son los enfrentamientos, a veces entre hermanos de la iglesia y entre las mismas familias. Y en cuarentena, donde estamos todos encerrados en casa, sale, Belén, lo mejor y lo peor, ¿no?, de cada uno, después de varios días y días de convivencia. Y creo que si hay algo que duele el corazón de Dios, porque siempre el mensaje bíblico fue que seamos uno, fue un mensaje de perdón, de servirnos unos a otros. Hay un mensaje reconciliador, esa es nuestra gran misión. Entonces creo que si hay algo que afecta y hay algo que quiebra, son esos sentimientos, pensamientos, rencor, resentimientos, que se generan luego en problemas espirituales en el corazón, ¿no?, de cualquiera de nosotros. Nadie puede decir yo estoy exento de esto, yo ya tengo esta materia aprobada. La verdad que no, porque el corazón es engañoso, porque todos los días nos pasan cosas, estamos expuestos, y creo que uno tiene que generar hábitos de perdón, hábitos saludables para uno guardar también su corazón y también agradar a Dios. Y más allá de todos los sentimientos que uno tenga, dice, bueno, ¿qué Dios espera de mí? ¿Cuál es mi rol como hijo de Dios? Y Dios me invita a perdonar. ¿Hasta cuántas veces? 70 veces 7. Uno dice, ya no lo quiero perdonar más. Hay cosas que son imperdonables. Pero ahí es donde uno dice que es muy fácil a veces decirlo y vivirlo es un desafío. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Yo sé que suena muy romántico, ¿no? Pero bueno, después hay que estar en los zapatos de cada uno, pero sin lugar a dudas hay una decisión que uno tiene que tomar para guardarse uno y también en esto que estamos hablando, yo quiero agradar a Dios, entonces Ahora, creo, Diego, fíjate sí, que vos hablaste, vinculaste el corazón con el perdón. Esto es muy sí, importante porque también deslizaste de otra forma en la charla que en realidad el resentimiento, las raíces de amargura, la envidia, son todas raíces que después en realidad se transforman en enfermedades corporales. O sea, hay mucha gente que está enferma hoy en su casa, pero no por el coronavirus, sino porque ya tiene enfermedades patológicas o heredadas. sí, sí. Y se suma el coronavirus como digamos, una enfermedad más que le podría llegar a tocar, pero también pienso, esa persona está enferma, ¿por qué? Más allá de que sea algo heredado, o sea algo sanguíneo, o algo que es propio de su cuerpo, o que quizás no pudo generar los propios anticuerpos
de alguna manera, estar sano o tener una vida más sana a lo largo del tiempo. Entonces, también es pensar qué le decimos a esas personas que viven de enfermedad en enfermedad, por eso también está ligado al corazón. Totalmente, las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que desprenden de las emociones. Y hay gente que se queda prisionera. Ahora está prisionera en la casa, de alguna manera, por decirlo, ¿no? Estamos en cuarentena. Pero cuando no estábamos en cuarentena, mucha gente también estaba prisionera, encerrada, sin poder resolver situaciones. Lo mejor que uno puede hacer es enfrentar. Una veces se suele decir a veces, ¿no? Que se pone la tierra abajo de la alfombra y pareciera que si uno no la ve, bueno, está todo bien. Y uno dice, bueno, el tiempo va a hacer olvidar y sanar las heridas. Y la verdad es que el tiempo va a pasar y las heridas no se van a sanar por sí solas. Uno va a tener que enfrentar. Ahora, solos yo creo que no podemos, literalmente. No somos tan buenos, no tenemos, nuestra capacidad de amor es limitada y los sentimientos afloran y uno dice, ¿cómo hago para resolver esto? No lo puedo hacer. Y es verdad. Ahí es donde uno dice, bueno, pedirle ayuda a Dios en oración, conectarnos para que Él nos dé el perdón para resolver, aún en cuarentena, un llamado telefónico que tengo que hacer y resolver un perdón, recibir el perdón y bajar la guardia y decir, lo perdono, esa situación. Más en esta distancia social, estar enfrentado, distanciado, es peor que la cuarentena misma, ¿no? La cuarentena del alma, donde me restrinjo, me aíslo socialmente de mi familia, que es lo que uno tiene cerca. Por lo menos creo que todos nosotros con un Zoom, un video, nos conectamos, nos saludamos. Es lo mínimo que podemos hacer. Imagínate si en este tiempo uno ni tiene ese mínimo vínculo de conexión, se queda totalmente solo, físicamente y emocionalmente. Y eso creo que es lo peor que nos puede pasar. Ahí, como estás mencionando vos, Diego, sobre el tema, hablamos recién de las diferentes tipos de expresiones que ocurren en nuestra alma, en nuestro espíritu, que puede ser la angustia, la soledad, esa situación que no puedo manejar. La mayoría de los conflictos son interhumanos, son interpersonales. No es que yo tenga un conflicto con el perro, un conflicto con la planta, tengo un conflicto con las personas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista psicológico está estudiado que la mayor cantidad de los conflictos sociales ocurren en las relaciones interpersonales. Pero creo que hay que indagar un poquito más profundo y tiene que ver con el corazón, el estado de tu corazón. Porque si uno tiene un corazón sano, lo que construye su entorno son relaciones sanas. Y esto no es una frase hecha, es una realidad. Fíjense lo que dice en 1 Juan capítulo 1, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cómo hago para tener comunión uno con el otro? Cuando estoy caminando en luz, cuando estoy andando en luz. Y Dios es luz, y Dios es amor. Entonces, esa expresión de amor, si no se traduce en una acción de reciprocidad, donde hay una siembra y una cosecha y un feedback y una retroalimentación de la otra parte en una relación interpersonal, ¿cómo puedo llenarme la boca diciendo que yo amo a Dios? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando arrancaste la charla hablando del tema de la paternidad, esas son las cuestiones que están doliendo el corazón de Dios. Duele el corazón de Dios cuando sus hijos no se corresponden con el Padre. Duele el corazón de Dios cuando hay divisiones en el seno de la hermandad, ¿no? Unos con otros, puede ocurrir desde en una familia, en una relación conyugal, entre el cuerpo de Dios, o sea, dentro de lo que es una iglesia. Entonces, esas son las cuestiones que hacen doler el corazón de Dios. ¿Y cuál es el remedio para sanar ese corazón? Y la fórmula es una y se llama amor. Bien, yo meto bocadillo, aprovecho. Y Juan Pablo, te falta hablar a vos. Te faltó hablar a vos. No, quiero hacerles esta gráfica. Yo tengo acá una hoja en blanco, ¿no? Fíjense algo importante. Esto representaría para nosotros nuestra alma. Dios, de alguna manera, cuando nos creó, Dios, digamos, utiliza nuestra alma como un medio, como si fuera un reproductor de DVD, y el Espíritu de Dios sería como el DVD mismo. Entonces, el reproductor de DVD tiene que estar con los cabezales limpios. Bueno, hoy en día ya no hablamos más de cabezales, pero
tenemos que tener el aparato en condiciones, porque de alguna manera lo único que nos conecta a nosotros con la parte espiritual, con el mundo espiritual que es Dios, es nuestra alma limpia. En estos momentos, ¿cómo tenemos nuestra alma? Así la tenemos. ¿Por qué? Porque podemos venir de traumas familiares, de herencias, de cuestiones que nos han dolido, cosas que vamos sumando en el día a día, que hacen que nuestra vida esté así. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra alma, ¿qué es lo que busca a diario, hoy mismo en la cuarentena y donde nos encontremos? Buscamos saciarnos de películas, de momentos, de emociones, de querer ser famoso, de querer ser rico. El alma constantemente busca renovarse y buscar la felicidad que nos está alcanzando, porque está así achicharrada. El plan de Dios claramente es que nosotros tengamos un alma conectada con el mundo y con Dios a la vez, donde no haya ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces me fui rápidamente a la historia de la samaritana, cuando Jesús se le acerca al estanque, vos digo, lo conocés muy bien, nosotros también, dice en el libro de Juan, capítulo 4, donde Jesús se le acerca a la samaritana, que ya estaba recogiendo agua, le dice, dame de beber de tu agua. Entonces la samaritana le dijo, ¿cómo estás hablando conmigo? Entre judíos y samaritanos, bueno, en aquel tiempo no tenían muy buena relación. Y de alguna manera cuando Jesús le dice, si supieras vos quién te está pidiendo agua, vos estarías pidiendo a mí, me estarías pidiendo a mí que me des del agua que yo tengo. Hablando del agua que sacia de verdad, Jesús le estaba ofreciendo a ella, le estaba diciéndole, yo soy el agua que sacia. Mientras vos sigas en este conflicto de querer alimentar tu propia alma, de lo que ves, de la coyuntura, del día a día, de sobreponerte a tu manera, a la razón, a lo que tu capacidad psicológica, mental hay o existe en vos, es muy difícil que vos puedas ser saciado de verdad. Y en estos tiempos de cuarentena, donde uno está con la incertidumbre, no sabe hacia dónde va, lo que sí realmente le duele al corazón a Dios es que nosotros no podamos darnos ese espacio o esa oportunidad de saciarnos de ese agua que realmente purifica, que santifica, que libera, que nos atormenta. Ahora bien, y ya cerrando, en algún momento cuando Jesús le dice, bueno, vos querés tomarte agua, querés beber de este agua, bueno, trae a tu marido, le dice. Obviamente en ese momento la mujer le dice, yo no tengo marido. Dice, bien has dicho, mujer, le dice Jesús, porque 5 maridos tuviste y ahora el que tienes ahora no es marido. De alguna manera lo que te está diciendo Dios es que si vos querés recibir al Espíritu de Dios, eso que sacia, que renueva, que transforma, tenemos que compelernos, tenemos que enfrentar nuestros problemas, nuestros traumas. Tenemos que decir, sí, estoy mal, esto que estoy haciendo no está bien, esto que estuve armando, congeniando, no me está ayudando a poder recibir esto que sacia. Entonces, de alguna manera lo que Jesús hizo con la samaritana es abrir el corazón, abrir su alma y darle la oportunidad de que ella pudiera sincerarse con Dios y decir, sí, hasta que lo que pude hacer lo hice a mi manera, pero necesito de ese agua. Y es donde ahí dice que Dios construyó a través de la samaritana una relación directa con un alma limpia, con el Espíritu de Dios en su vida, donde el reino de Dios claramente se hizo en ella luz. Y ahí podemos decir que el plan divino de Dios, creo yo, para nosotros, es esta relación natural que tiene que fluir, donde el alma que tenemos nosotros, donde están llenas de emociones, de sentidos, del intelecto, esté conectada con el mundo de Dios espiritual, que es mucho más profundo, es mucho más real de lo que nosotros no imaginamos, y que nos hace mantenernos vivos, nos hace mantenernos con esa pureza, con esa esperanza, con esa saciabilidad que el mundo hoy nos ofrece. Pero ahí quiero hacer una pregunta a Diego, porque hay dos tipos de personas. Están los que se interpelan. Jesús de alguna manera interpeló a la mujer samaritana y ella dijo, bueno, tengo tantos maridos, por lo menos empezó a manifestarlo. Pero están aquellos que no se interpelan porque tienen un cautiverio mental. O sea que no saben, ¿cómo puedo explicar? Viven el día a día sin hacer un repaso y para ellos lo han naturalizado. Entonces yo quisiera una respuesta para, digamos, una especie de línea, tanto para aquellos que están en un cautiverio y no se percatan, no se dan cuenta cómo pueden despertar de eso, y aquellos como la mujer samaritana que sí se confrontan a sí mismos y quieren un cambio. Son dos tipos de personas. Totalmente. Para aquellas que callan
y queda sin resolver. Recuerdo la imagen en el Salmo de David, salmista David, donde ante una situación compleja y de pecado y de situaciones donde él comenzó a ocultar, a guardar, dice la Biblia que él expresó en un momento: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay situaciones sin resolver y que uno no las habla y pareciera no poder y las guarda y las reprime, todo eso me va consumiendo por dentro. De ahí viene lo que decía Belén, diferentes enfermedades, deterioro físico, emocional, repercute. La respuesta, la solución para eso es hablar, es la verdad nos va a hacer libres, dice la Biblia. A veces hablar la verdad puede doler, hablar la verdad puede ser una confrontación, pero uno es el camino, no hay un atajo. Uno dice, bueno, ¿por dónde puedo encontrar un atajo para no tener que enfrentar esto? La verdad que en esto no hay atajos, y uno tiene que, con la verdad y con sinceridad y humildad, hablar, abrir el corazón, pedir ayuda, ¿no? A veces tenemos una posición muy autosuficiente, y en estos tiempos, incluso muchas personas que se sentían poderosas o autosuficientes, esta pandemia también nos ha puesto a todos en un mismo nivel de vulnerabilidad, donde decimos todos estamos iguales. El que en su caja fuerte o en el banco tiene millones, y el que tiene el último paquete de arroz para esta semana. Esto nos ha tocado a todos y estamos todos en las mismas situaciones en cierta medida, y eso nos lleva a abrirnos a la fe, a decir, estoy en una situación igual a la de todos los habitantes, y yo creo que en casi todo el mundo, y es una gran oportunidad para uno abrir el corazón, bajar la guardia y decir, tengo que resolver, tengo que pedir ayuda. Y en contrapartida, aquellos que tienen esta oportunidad de hablar, de interpelar, de comunicar, creo que es eso, hacerlo después con las personas correctas, ¿no? Porque a veces uno puede hablar y puede hablar con personas que, más que edificarme, termino peor que antes, ¿no? Entonces digo, personas que construyan, personas que me ayuden a crecer, que quieran el bien. Hay personas que tienen actitudes destructivas, negativas, y en la medida cuando yo abrí y conté algo, termino peor que antes. Entonces creo que algo sabio es, si uno va a hablar, hacerlo con la persona correcta, hacerlo con personas de fe que me van a edificar, me van a mirar con respeto, con amor, y me van a decir también la verdad, porque hay amigos, los buenos amigos son los que nos incomodan, los que nos dicen, quizás Juan Pablo, mirá, esto no está bueno, y Juan Pablo quizás se va a enojar, pero a un amigo no le importa, yo por amor te voy a decir lo que estoy viendo. Pero hay mucha gente que son los amigos del campeón, que te dicen, no, está todo bien, y nadie dice nada y pasa de largo. Pero creo que tenemos que rodearnos, aún en cuarentena, de amigos, verdaderos amigos que nos dicen la verdad, que nos van a corregir, que nos van a acomodar las ideas y que nos van a amar y aguantar y acompañar en todo momento. Creo que rodearnos de esas personas va a ser muy importante. Bueno, pero también hablamos, Diego, para Gretel y Juan Pablo lo mismo, hablamos de los que están solos, o sea, de los que viven solos, de los que están solos y de los que, bueno, no tienen un diálogo fluido con la familia, con los amigos tampoco. Entonces, también es un poco darle un mensaje a ellos que quizás están sufriendo más, si se quiere, ¿no? Digamos, si bien estamos todos dentro de este paraguas de la peste, otros Sí. sufren más que otros. El grado de sufrimiento es muy difícil de determinar. Pero bueno, depende de cada uno cómo psicológicamente esté recibiendo esta cuarentena. Pero además, comentar un poco cuando hablaban el tema de renovarse, ¿no? Renovarse espiritualmente, renovarse físicamente, sentirse mejor aún en tiempos de indecisión como este. Me recordaba el tema del aceite de las vasijas, ¿no? Que muy bien habla la Biblia, cuando el aceite se rancia, se pone feo, o mejor dicho, tu vasija no tiene aceite, o sea, no tenés para dar.
¿no? Entonces, hablamos de aquellos que tenemos fe, entonces sí tenemos para dar a aquellos que están solos, a aquellos que no tienen fe, o no tienen la fuerza suficiente para levantarse y salir de esa postergación. Entonces, también es eso, ¿no? Es que nuestras vasijas siempre estén llenas, pero de nuevos aceites. Ahí quiero hacer un parate y también una pregunta que se la tiro también a Juan Pablo y en general, porque hablamos de la fe. ¿Cómo hago para tener fe? Yo soy una persona que no creo en nada, que si no lo veo, no lo toco, no lo siento, no sé lo que es la fe, ¿no? Es algo inasequible, ¿no? ¿Cómo se hace para adquirir esa fe? ¿Se adquiere la fe? ¿Se contagia la fe? ¿Se nace con la fe? ¿Cómo se hace para que esa construcción y esa necesidad de llenar mi vasija, porque tengo que estar bien yo para poder dar al otro? Ahora, ¿cómo se accede a esa fe? Mira, la palabra dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros, es medio difícil cuando uno dice no creo en nada, porque constantemente nosotros activamos una fe, digamos, una creencia, sea humana, espiritual, en algo o en alguien. Digamos, Dios nos preparó con un alma predestinada a buscar algo o a alguien, sea a un padre, a un ídolo, bueno, lo que fuera. Hay un montón de formas donde uno necesita sujetarse para sentirse seguro, porque en realidad todos vamos a irnos de este mundo en algún momento y nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Para los de la fe sí sabemos, pero no saben, la mayoría no sabe qué va a pasar después de esta vida. De alguna manera sí ahí bajan muchos la guardia cuando ven que ya están los últimos cartuchos de la vida. Bueno, a ver, quiero asegurarme mi porvenir, ¿no? La fe es por el oír la palabra de Dios. Yo creo que cada uno tiene un tiempo especial. Obviamente nosotros tenemos que acercarnos, como decía recién Diego, juntarnos con gente que nos esté provocando a creer que hay un mundo diferente con Jesús, que no es que simplemente estamos esperando que el reino de Dios vayamos todos a ese reino, a ese lugar especial. Ya el reino de Dios vino a nosotros cuando Jesús vino a nuestras vidas y nos enseña una vida completamente plena, diferente, con otros valores. Y obviamente yo creo que la gente que va a ver los frutos de las personas que siguen a Jesús y que siguen este camino tan distinto de cómo el mundo está yendo, obviamente termina llamando la atención. Y hay gente que se va a sentir... va a sentir empatía, va a sentir ganas de conectarse con eso. Esto es una cadena, ¿no? Por eso lo importante es que uno pueda a diario ser luz, como hablaste hoy, Gretel, al comienzo, porque cuando uno es luz, obviamente que la luz va a traer la mirada, no están en luz y van a querer saber qué hay. Y volviendo y cerrando lo que yo estaba planteando hoy, Jesús quiere poner en cada uno de nosotros una fuente de agua de vida. O sea, una cosa que yo, por ejemplo, yo sea Diego hoy, y yo, Diego, le transmito a Belén lo que Dios me dio a mí. Le digo, bueno, mira, Dios es esto, Dios te habla de tal cosa, Dios tiene un plan, hay algo especial. Entonces vos, Belén, quedás como vida con ganas de tomar de ese agua que Diego te está dando. Pero Jesús lo que quiere darnos a nosotros es un agua interna donde Él opere, sea Él el agua de vida interna. ¿Me explico? O sea, yo puedo ayudarte con el agua que tengo, pero el agua llegó hasta ahí, no te va a saciar completamente. Lo que va a saciarte a vos en tu vida, sentirte pleno, lleno, es que Jesús esté dentro tuyo. Por eso el secreto es que tu alma sea reconstruida a través del Espíritu de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer, que fue lo que recién estábamos todos hablando, es enfrentarnos con nuestra realidad, enfrentarnos con lo que nos pasa, con los miedos, decir lo que nos pasa, como decía Diego, buscar ayuda, no tapar ni querer tapar a otros, digamos, ¿no? Es la manera donde uno empieza a sanar su alma y donde empieza a dejar a Dios operar de una manera diferente. El mundo espiritual no lo vemos, pero es un mundo tan real que cuando uno lo puede conectar con el mundo real físico que nosotros tenemos, nuestro interior empieza a cambiar. Entonces, la fe es una inyección, es un día a día, es hacerla desarrollar, hacerla que crezca, por supuesto. No es que uno adquiere la fe de una. En este camino estamos a diario ejercitándola. Para los que están en ese camino de fe van a dar esos frutos, esos pasos importantes, que para otros los van a necesitar ver. Entonces, yo creo que, bueno, ahí respondiendo a la pregunta es eso, es el oír la palabra de Dios, es ver con los hechos que algo diferente hay detrás de esas personas que están creciendo en algo superador, ¿no? Sumando, todos tenemos una medida de fe, sin lugar a dudas, esa fe hay que alimentarla, por eso podemos tener, uno hace un repaso en las noticias, la actualidad, pero en casa no puede estar uno
las 24 horas viendo noticias, necesita nutrirse, lo que vos decías, la palabra de Dios, esperanza. Y después acciones. Yo me doy cuenta cuando uno también saca el foco de uno mismo, el mundo se vuelve, el día se vuelve un poco más fácil de transitar. ¿Por qué? A veces uno está en su realidad económica, familia, distancia, un montón de sentimientos familiares, abuelos, papás, eh, y su contexto puede ser difícil, y cuando empezamos a pensar, y uno se suele decir, se hace la cabeza y piensa, entra en un estado que puede ser un pozo donde no puedo salir más. Y yo dije, cuando también uno puede tener el ejercicio de poner mi atención en el prójimo, salgo de mi egoísmo o de solo ver mi propia vida y pongo mis fuerzas también en alguien, en otro, eso quiera que no me cambie el día, me renueva, me da energía, me da fuerza. Les cuento una experiencia muy linda. Había una abuela, me contaron en la semana, que claro, ella era una muy activa, una mujer de fe, que estaba en su congregación, en la iglesia, y salía a la calle, hacía acciones, claro, y ahora no puede salir, tiene prohibida la salida por su edad, obviamente, es una situación de riesgo. Y ella en un momento entró en crisis, en angustia, decir, estoy acá encerrada, no puedo hacer nada, y se le ocurrió escribir una nota a los vecinos de su edificio, diciéndole, yo soy la vecina Juanita del tercero B, cualquier cosa que necesiten, un motivo de oración, y lo pegó abajo, y quedó con sus pensamientos de tristeza. Al otro día le empezaron a llegar por abajo de la puerta papelitos de los vecinos pidiéndoles oración, dejándoles su teléfono, conectando con el edificio. Y esa mujer le cambió la semana, porque ahora tenía un motivo de decir, bueno, tengo mi atención y tengo a alguien más que puedo ayudar. Y uno ya sale de su pozo, sin querer queriendo, cuando pongo la mirada en el otro, salgo y veo que alguien más también tiene un problema. Y yo puedo hacer algo por el otro. Aunque tenga una necesidad, Dios me puede usar. Y cuando yo digo, Dios, podés usar mi vida, puedo ser útil, puedo ayudar a alguien más, es un mecanismo de retroalimentación de fe que me levanta de donde estaba caído y me doy cuenta de que Dios está conmigo. Y Bueno, ahí puedo digo, ese ejemplo que estás dando de Juanita, o sea, uno quisiera tener varias Juanitas, ¿no? Sí, Vamos a en cada suponer que, manzana de la ciudad. claro, que tanto el gobierno de la ciudad habla de esto de ayudar claramente a los adultos mayores, Ujú. para hacerles un mandado, una compra, que no vaya al banco, ir a la farmacia. Entonces, bueno, Juanita da una ayuda idónea, más que idónea, que es a través de la oración. Pero, a ver, no todos son Juanitas, digamos. Juanita seguramente es una mujer de oración de toda la vida, y en este caso se sintió encerrada en 4 paredes en su apartamento y dijo, bueno, voy a empezar a extender mis brazos, ¿no? Que es lo que siempre hizo Jesús. Por eso, mi recomendación es detectar cuáles son las personas que a mí me pueden llegar a ayudar idóneamente en ese pedido de oración. Eso es fundamental, me parece fundamental, porque si nosotros nos juntamos con una persona que tiene la misma necesidad, nosotros sabemos qué pasa, ¿no? 2 ciegos van al mismo pozo. O personas que en lugar de ayudarte en la necesidad se comparan con vos, ya no sirve. O personas que cuando escuchan tu necesidad y tu panorama de vida les provoca envidia, tampoco sirve. Porque este es un mensaje para aquellos que están, bueno, que pueden leer la Biblia todos los días, o aquellos que no la conocen y tienen miedo de tomarla, pero también tienen miedo de pedir ayuda, o sea, ayuda idónea en serio. Claro. A eso nos referimos, ¿no? De que realmente seamos en cada uno de nosotros, tengamos ese espíritu amancillado, totalmente resolutivo, yo hoy me levanté orando diciendo, bueno, dame la mente de Cristo, ¿no? El pensamiento de Cristo, la boca de Cristo, las palabras, o sea, todo lo que provenga solo y exclusivamente de Dios.
Este es el pedido, uno hace todos los días, porque todos los días tenemos una oportunidad más para equivocarnos, y la idea es no equivocarnos. Ahí quiero La un idea poquito, totalmente, ahí quiero un poquito entrar a este ejemplo que recién estaba mencionando Diego. Fíjense, digamos, la característica del ser humano, nacemos con miserias humanas, ¿no? Nacemos con ese sentido de autorreificarnos a nosotros mismos, de autopertenencia, de individuación creciente, ¿no? De desarrollo de las individualidades totalmente ajenas al entorno, ¿no? Y en todo caso, cualquier relación que establezco con el entorno es para un beneficio personal, porque existe siempre la reciprocidad. Yo entablo una relación comercial, entablo una relación interpersonal esperando algo a cambio, y siempre esa noción de agiotismo, ¿no? De especulación. Ahora, en el amor, una persona que sale para brindar, sale para dar, sale para orar, automáticamente se derriban ese tipo, digamos, de estándares de miserias humanas. Entonces, ahí es donde estamos accediendo a ese mundo que tiene que ver con lo sobrenatural, con la fe, con la práctica de un amor. ¿Y por qué es sobrenatural? Porque yo no estoy saliendo a la calle para darle algo a alguien o haciendo una ayuda esperando algo a cambio, simplemente porque me hace bien a mí. En definitiva, cuando estamos dando, nos estamos haciendo bien a nosotros mismos. Ahí está la reciprocidad. No hay una especulación, pero la acción primaria nuestra desencadena de manera secundaria un universo mayúsculo a mi necesidad actual. Entonces mi necesidad actual aparece en un segundo plano porque estoy logrando ser, digamos, partícipe necesario de satisfacer la necesidad del otro, ¿no? Entonces, en eso que parece todo un laberinto de palabras, se reduce justamente en amar al prójimo, ¿no? Como a nosotros mismos. Y la palabra también es bastante tajante. Fíjense, en 1 Juan capítulo 3 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es fuertísimo lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna para él, ¿no? Porque hemos conocido en esto el amor, el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y hoy por hoy, poner nuestra vida es poner ese sentir, ¿no? El mismo sentir de necesidad, estar ahí en ese lugar indicado en el momento justo. Maravilloso el espacio, agradecerles mucho, y creo que hay mucha gente del otro lado que, como decía Belén, puede estar sola o está en una situación de conflicto, o dentro de todo la está pasando medianamente bien. Yo creo que para todos por igual es el momento donde uno baja las defensas y puede buscar ayuda. Primeramente a Dios. Él prometió estar a nuestro lado todos los días hasta el fin. O sea, el que más se siente solo, Dios está ahí a tu lado. Sí. Aquel que en la casa está acompañado por 10 familiares, hermanos, quizás están todos en casa, Dios está ahí. Sí. Dios va a estar. Nadie se tiene que sentir solo. Solo uno debe tener la actitud, el corazón, la humildad de decir, reconocer que necesito de Dios y pedirle a Dios, y Él se va a manifestar. Por eso es el momento donde todos esos sentimientos de comparación, de competencia, de pleito, de poder, de ambición, esta pandemia ha reducido a cero todo eso que estaba, para que lo único que nos quede es nuestra necesidad de buscar a Dios y de que Él nos ayude, donde uno dice humanamente no puedo hacer más nada que encomendarme en las manos de Dios, y creo que es la gran oportunidad que tenemos todos, ¿no? Así que yo agradecerles este tiempo y esta charla muy, muy rica, creo que va a ayudar a muchas personas también. Bueno, Diego, la verdad un placer nuevamente, bueno, estar con vos y escucharte. Esperamos seguramente que, como decís vos, que esto realmente pueda llegar a los corazones de las personas que hoy lo están necesitando. Bueno, un abrazo grande a tu esposa, a tu familia hermosa, y bueno, que Dios nos siga ayudando para poder seguir ayudando a los demás, ¿no? Buenísimo. Un abrazo, Diego. Gracias, Belén. Toda la bendición para vos, para las personas que más querés, y bueno, estemos atentos para poder ayudarnos entre todos, ¿no? Aquellos que no viven en un edificio, o viven en un country, o viven en una casa, siempre hay un vecino para extender la mano, el brazo, y preguntarle cómo está. Así que de eso se trata. Bueno, nos despedimos hasta el próximo ciclo, entonces. Toda la bendición. Gracias. Chao, chao. Chao.